Israel es blanco de un golpe con misiles de Hezbollah. Continúa la lucha por el alto el fuego tras el crimen de un rabino en los Emiratos Árabes Unidos. Jerusalén, Israel. Hezbollah lanzó más de 250 cohetes, drones y misiles el domingo en uno de sus mayores bombardeos contra Israel desde el comienzo del conflicto. Los bombardeos se produjeron mientras Israel y Hezbollah consideraban una propuesta de alto el fuego mediada por Estados Unidos. La embestida con cohetes hizo que los israelíes en Tel Aviv se apresuraran a buscar refugios antiaéreos y dañaron edificios en Haifa y otras ciudades en el centro de Israel. Varias personas resultaron heridas en las agresiones. En Líbano, las fuerzas de defensa de Israel también mantuvieron sus golpes contra el grupo extremista respaldado por Irán, bombardeando centros de comando en Beirut para detener los lanzamientos y destruir la capacidad de Hezbollah para hacer la batalla. En medio del combate, surgieron informes de que Israel ha acordado un alto el fuego, a menos en principio, aunque al parecer todavía hay algunas preocupaciones. El máximo diplomático de la Unión Europea, Joseph Borrell, declaró: debemos presionar al gobierno israelí y mantener la presión sobre Hezbollah para que acepte la propuesta estadounidense de un alto el fuego. Esto fue acordado. Esta propuesta está pendiente en un acuerdo final con el gobierno israelí. Sin embargo, el Instituto de Investigación de Medios de Comunicación de Oriente Medio, MEMRI, informa que en un diario pro-israelí, Al-Amin, está diciendo que un alto el fuego solo sería el final de la ronda actual de los esfuerzos de Hezbollah para destruir a Israel, una medida para darle tiempo al grupo chiita para reconstruirse. La honestidad nos obliga a decir con mucha calma que el fin de esta ronda de combates con el enemigo no significa el fin de la resistencia, y que reconstruir el poder de la resistencia es la tarea de hoy y ganará impulso en el futuro y en cualquier momento, declaró Al-Amin. La analista israelí de Oriente Medio, Ahanja Naftali, dijo: pensar en hacer la paz con Hezbollah es, yo diría, como plantar espinas y esperar ver rosas. Simplemente no se puede, especialmente porque Hezbollah es una organización extremista que juró destruir a Israel. Naftali añadió: si hay algo que hemos aprendido del Holocausto, es que cuando la gente se ve amenazada con nuestra aniquilación, les creemos y nos lo tomamos en serio. Así que la gente de fuera de Israel no lo toleraría. ¿Por qué en el caso de Israel? ¿Por qué nos llaman a intentar resolver las cosas por la vía diplomática? Estoy seguro de que Estados Unidos no toleraría que se disparara un misil contra Estados Unidos. Mientras tanto, en otra parte de Oriente Medio, los Emiratos Árabes Unidos arrestaron el domingo a 3 personas que, según se afirma, son sospechosas de apagar la vida a Ziv Kogan, un destacado rabino de esa nación del Golfo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo calificó de ataque terrorista antisemita criminal. El Estado de Israel actuará por todos los medios y hará justicia a los sicarios y a sus autores, anunció Netanyahu. Algunos sospechan que el crimen fue un crimen respaldado por Irán. El ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, publicó en X que Irán es responsable y que es nuestro deber derrocar a este régimen, la raíz del mal en Medio Oriente. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Por favor, esté pendiente de una actualización más. Nos vemos en un instante. Alabanzas dada a Cristo, exaltad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia
presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, por su gracia triunfaremos. Gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, vivemos del gran vencedor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni